Bueno, mediatriz y bisectriz. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular a él. Los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de los extremos del segmento. La bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales, que van a valer lo mismo. Bueno, van a medir lo mismo. Aquí hay ejemplos de cómo trazar la mediatriz y la bisectriz. Clasificación de los ángulos. Bueno, los ángulos se miden, se pueden clasificar por sus grados, por su posición, por su suma y por su posición otra vez. El agudo es aquel que mide más de 0 y menos de 90. El recto es el que mide 90 grados. El obtuso es aquel que mide más de 90 pero menos de 180. El llano es igual a 180. También se le llama extendido. El cóncavo o entrante es mayor a 180 pero menor a 360, o sea, no da la vuelta completa. Y el perigonal es el de 360 grados que da la vuelta completa. Según su posición, los ángulos pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Como podemos ver, el consecutivo tiene un vértice en común y dos lados en comunes. Los adyacentes pues son consecutivos y forman un ángulo llano, o sea de 180 grados, y tienen un lado en común. Y por último, los opuestos por el vértice, que pues son dos ángulos opuestos por el vértice y miden lo mismo, solo tienen un vértice en común. Estos, el A y el B, van a medir lo mismo. Según su suma, pues los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. Si dos ángulos son complementarios, su suma va a ser igual a 90 grados. Y si dos ángulos son suplementarios, su suma va a dar 180 grados. Aquí también tenemos ejemplos de los consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. También tenemos los ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Bueno, los correspondientes van a ser aquellos que ocupan la misma posición relativa con respecto a la recta transversal. Esta es la recta transversal. O sea, sería A y E, B y F. Los alternos internos son aquellos que se encuentran al interior de la región generada por las rectas paralelas y a los lados opuestos de la recta transversal. O sea, estos están de lados opuestos y adentro de las paralelas A y B, A y B. Y básicamente los alternos externos serían lo contrario, no se encuentran adentro de las paralelas, pero se encuentran fuera de la región entre las rectas paralelas y a lados opuestos de la recta transversal. Repito, esta es la recta transversal y se encuentran de lados opuestos, A y B, A y B. Y bueno, estos ángulos van a medir lo mismo porque van a medir lo mismo. Geometría del triángulo. Los triángulos pueden ser clasificados por sus ángulos y por sus lados. Un obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso mayor de 90, ¿no? Aquí. El acutángulo es el que tiene tres ángulos agudos menores de 90. Y el rectángulo es el que va a tener un ángulo de 90 grados. Por sus lados puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Un equilátero va a ser cuando los tres lados del triángulo tienen una misma longitud. También los tres ángulos internos van a medir
60 grados o radianes. 60, 60 y 60. Bueno, el isósceles va a tener dos lados de la misma longitud. Los ángulos que se oponen a estos lados tienen la misma medida. Y por último, el escaleno, que pues no todos sus lados tienen medida diferente, por lo tanto sus ángulos van a tener medidas diferentes también. Desigualdad de los triángulos. Bueno, se conoce como desigualdad triangular al siguiente resultado: la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor a la del tercer lado. Bueno, esto se refiere que en todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados, por ejemplo A y C, es siempre mayor a la longitud del lado restante, o sea B. O sea, A más C siempre va a ser mayor a B. O A más B es mayor que C, A más C es mayor que B, B más C es mayor que A. Por ejemplo aquí. Es fácil comprobar por qué sucede esto. Imagina que quieres ir del punto amarillo al punto azul. Esta es la longitud de A. En cambio, si quieres ir al punto azul y vas del amarillo al rojo, recorrerías la longitud de B más C para llegar a A. Entonces el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Así que B más C sería mayor a A. B más C mayor a A, porque estaría recorriendo esto, esto y esto. Propiedades de un triángulo. Bueno, las propiedades más obvias de los triángulos son sus tres lados, tres vértices y tres ángulos, que pueden ser semejantes o distintos entre sí. Y pues los triángulos cumplen con ciertas características, como por ejemplo los equiláteros. Sus ángulos internos son iguales, o sea, cada ángulo va a medir 60. Y los triángulos son convexos, o sea, que siempre sus ángulos internos van a dar 180, excepto el equilátero. Y estas son algunas propiedades que tiene que cumplir. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. Un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de otros dos y mayor que su diferencia, como lo que acabamos de ver. Y por último, rectas y puntos notables de un triángulo. Bueno, tenemos la mediatriz, que ya la habíamos visto, que es una recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular a él. También tenemos la altura, que es el segmento de perpendicular trazada de un vértice del triángulo a su lado opuesto. Las alturas de un triángulo concurren en un punto denominado ortocentro del triángulo. La mediana es el segmento de recta que se traza desde un vértice de un triángulo al punto medio de su lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo concurren en un punto que se conoce como baricentro o centro de gravedad. Las medianas se cortan siempre en un punto interior al triángulo. Y la bisectriz, que es el conjunto de puntos del plano donde está contenido el ángulo que equidista de los lados del ángulo. Bueno, que es la línea que va a cortar al ángulo en dos ángulos iguales. Y bueno, el baricentro, circuncentro y ortocentro. Bueno, el incentro va a ser donde se van a cortar las bisectrices.
La bisectriz, como vimos, divide los ángulos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La mediana va a ser el que va a dividir al triángulo a cada una de las rectas con cada vértice del punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, de aquí a acá, de aquí a acá, a su lado opuesto. En el circuncentro se unen todas las mediatrices que van a cortar el segmento, o sea, la figura por la mitad. Y el ortocentro es donde se van a unir todas las alturas, o sea, de un vértice al otro extremo, como aquí se puede ver.